Se ha dado otro episodio más en este aparente conflicto de nunca acabar, o este aparente choque de poderes entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, porque el Poder Judicial, ha cerrado la posibilidad de recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro tras una sentencia que falla en contra de la introducción de un proyecto de ley de enmienda constitucional por la Asamblea Nacional tras una demanda de interpretación impuesta por el gobierno, y que el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia ha fallado a favor de la demanda y en contra del proyecto de ley de enmienda para reducir el mandato de Nicolás Maduro de 6 a 4 años introducido por la Asamblea Nacional hace algunos días atrás. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conociendo una demanda de interpretación, determinó que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata. En tanto, admitir tal supuesto constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía previsto en el artículo 5 de la Carta Magna, ya que se estaría desconociendo la voluntad del pueblo. Esto es un tema complejo. La Sala Constitucional ha emitido una sentencia en la que falla en contra del proyecto de ley de enmienda introducido por la Asamblea Nacional, que fue aprobado junto con la Ley Orgánica de Referendos, que aún está pendiente porque el Tribunal Supremo de Justicia avale su carácter orgánico, pero eso es otro asunto. Ya la enmienda ha sido rechazada. Muchos había comentado, y de hecho yo lo comenté en este canal, analizando que la oposición podría estar manejando dos estrategias, dos planes, 1A y 1B. El plan A es el referendo revocatorio y el plan B era la enmienda constitucional, proyecto de ley de enmienda constitucional. ¿Por qué? Porque el referendo revocatorio podría tratar de ser un mecanismo que, si se lleva a cabo el proceso en el cual se admite la solicitud para iniciar toda la logística que llevaría a un referendo revocatorio en caso de que no se apruebe la ley orgánica de referendos, que tramitaría o simplificaría, mejor dicho, el trámite del CNE, anulando ciertas resoluciones que tornan engorroso el proceso. El revocatorio podría tardar en llegar unos 5 meses, pero en caso de que no se apruebe esa ley orgánica, entonces tardaría 8 meses. Y si se sigue postergando por las trabas impuestas por el Consejo Nacional Electoral, se daría la situación en la que se extendería el proceso hasta 2017, y allí la oposición podría considerar la posibilidad, o hubiera podido considerar la posibilidad, de aplicar la enmienda constitucional cuando Maduro cumpliera su 4º año de mandato en el 2017, ya que de haber sido aprobada, la enmienda da como establecido y como hecho que al cumplir el 4º año se reduciría de 6 a 4 años el periodo de gobierno, y al cumplir el 4º año Maduro tendría que dejar la presidencia, pero esta posibilidad ahora es nula. Ya no ha sido aprobada o aprobado el proyecto de ley de enmienda, ni siquiera como ley, solo como proyecto de ley fue rechazado, y parece que la única vía que tiene la oposición, la única vía rápida para propiciar un cambio de gobierno, es el referendo revocatorio. La última opción que le quedaría en tal caso sería una Asamblea Nacional Constituyente, pero es un proceso que tardaría tanto tiempo que de alguna manera Maduro podría llegar a mitad de su 4º año de gobierno, incluso empezó el quinto, y aún así estaría llevando a cabo el proceso para finalmente determinar la Asamblea Nacional Constituyente. Pero este conflicto de poderes sigue suscitándose en el ambiente político venezolano. Un choque de poderes en el que observamos como toda iniciativa de ley que la Asamblea Nacional trata de promulgar y la envía al Tribunal Supremo de Justicia es rechazada a través de sentencias que argumentan de alguna manera ciertas tesis jurídicas que son muy cuestionables, que no tienen muchos fundamentos, que de alguna manera son rebatibles y que dejan al Tribunal Supremo de Justicia, a los magistrados de la Sala Constitucional, muy mal parados. Ahora, entendamos, mejor dicho, muy bien el argumento que propuso el día 25 de abril el Tribunal Supremo de Justicia para decir que esta enmienda constitucional es precisamente inconstitucional. Hay que ir por parte para lograr comprender esta situación. El Tribunal Supremo de Justicia analizó y tomó en cuenta la demanda de interpretación
introducida por el gobierno. El gobierno introdujo, o el oficialismo, mejor dicho, el bloque oficialista de la Asamblea Nacional, que representa los intereses del gobierno, introdujo una demanda en la que le solicita al Tribunal Supremo de Justicia interpretar ese proyecto de ley de enmienda introducido por la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia interpretó ese proyecto de ley de enmienda y al interpretarlo determinó, y cito lo que informa un portal web venezolano, que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Constitución venezolana no puede tener efectos retroactivos en el tiempo, ser de aplicación inmediata. Esto admitiría, o de admitirse, constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía previsto en el artículo 5. Para ello tenemos que ir a la Constitución. Y cito textualmente lo que dice la Constitución, que la tengo aquí en mi mano. El artículo 5 reza lo siguiente: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Es decir, el pueblo no elige a través de elecciones populares a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero sí elige a quienes eligen a los magistrados, es decir, elige a los diputados de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede remover y designar magistrados. Ahora, ejerce el principio de la soberanía en la ley, de manera indirecta a través de los órganos del poder público, en este caso el poder público judicial, pero ya el Tribunal Supremo de Justicia está de alguna manera quebrantando esa constitucionalidad del principio de soberanía en sí mismo, aparte de lo que dice que la enmienda lo hace, porque la ley no está de alguna manera siendo acatada bajo la soberanía y la voluntad del pueblo. Es decir, la voluntad del pueblo es que la ley sea de alguna manera aprobada, pero no la ha aprobado el Tribunal Supremo de Justicia. Ya ahí hay una primera violación. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia alega que esta ley tiene efectos retroactivos. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Esto está constituido o es una serie de términos jurídicos? Este es el principio de la retroactividad. Y es que en derecho, o en el derecho, específicamente el constitucional, la retroactividad es un posible efecto de las normas o actos jurídicos que implica la extensión de su aplicación sobre hechos basados o previos a la ley. ¿Qué significa esto? Que la extensión de la aplicación de una ley se puede precisamente aplicar sobre hechos que fueron pasados. Es decir, si un hecho ocurrió antes de que la ley fuera aprobada, esa ley puede aplicarse sobre ese hecho que ya ocurrió antes de que esa fuera aprobada y se puede extender sobre hechos pasados, a pesar de que ya haya ocurrido, puede extenderse a ello. Pero esto supone una contradicción con el principio de seguridad jurídica sobre los derechos y obligaciones que las personas poseen. Y es que entendamos esto: el Tribunal Supremo de Justicia dice que esta ley, viola el principio de la retroactividad, no puede tener efectos retroactivos. Pero una ley es retroactiva, y esto quiere decir que cuando una ley es retroactiva, independientemente de cuando se cometió el acto a juzgar, si hay una ley posterior en contra de ese acto, se le sancionará o aplicará la misma. Una ley es retroactiva por eso. Entendámoslo en simple español. Una ley es retroactiva cuando, si se cometió un acto y hay una ley posterior en contra de ese acto que se cometió para impugnar dicho acto, entonces la ley es retroactiva, y la ley que se aprobó antes de la ley posterior a ese acto, a pesar de que el hecho o el delito ocurrió antes de dicha ley, entonces se puede aplicar a hechos pasados. Por ello la ley es retroactiva, porque se puede aplicar a hechos pasados. Por ello es retroactiva, ya que los hechos ocurrieron en un periodo de tiempo previo a la aprobación de la ley. El Tribunal Supremo de Justicia dice que esta ley no puede tener efectos retroactivos, no puede tenerlos. Pero, ¿por qué lo tendría? ¿O por qué el Tribunal Supremo de Justicia dice que tiene efectos retroactivos y que no puede tenerlos? La ley de enmienda constitucional implica, en el artículo 230, lo siguiente, y es algo que debemos tener muy presente con respecto a la enmienda constitucional. Ahora, el artículo 230 de la Constitución dice lo siguiente: el periodo presidencial es de 6 años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo. Ahora, lo que se quiere enmendar es ese artículo,
para reducir el periodo de gobierno de 6 a 4 años. Pero el Tribunal Supremo de Justicia dice que esto es retroactivo porque se quiere enmendar un artículo que implica acortar el periodo de gobierno cuando ya Maduro cumplió los 3 años en el poder. ¿Qué quiere decir? Que según el Tribunal Supremo de Justicia, la enmienda debió haberse introducido antes de que Maduro cumpliera el tercer año para que pudiera ser considerada como no retroactiva, de tal manera que se reduzca el periodo de gobierno cuando no cumplió la mitad de su mandato, sino antes de ello. Por lo cual el Tribunal Supremo de Justicia dice que no se puede aplicar esta ley porque ya que se introdujo después de que el presidente cumplió los 3 años, entonces no puede tener efectos retroactivos, no puede aplicarse sobre algo que ya ocurrió, y lo que ya ocurrió es que Maduro cumplió el tercer año mucho antes de que la ley de enmienda se introdujera y la Asamblea propusiera reducir el periodo de gobierno de 6 a 3 años después de que Maduro cumplió el tercer año. Aquí entonces aplica el artículo 24. Señaló la sentencia. La ponencia fue del magistrado Arcadio Delgado Rosales. El constituyente estableció en el artículo 24 lo que la doctrina llama la irretroactividad absoluta. Ahora, ¿qué dice el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Textualmente dice lo siguiente: ninguna disposición legislativa, es decir, ninguna ley, tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga menor pena. Aquí la ley que se introdujo no debería tener efectos retroactivos. Se introdujo después de que Maduro cumplió el tercer año. Si se hubiera introducido antes de que cumpliera el tercer año, no tendría retroactivo porque no aplicaría sobre algo que ya ocurrió en el pasado. Pero en este caso implicaría recortar el periodo de gobierno de 6 a 4 años después de que Maduro ya cumplió el tercero y la ley se introdujo después de ello. Por esto dice que no puede tener retroactividad, que la tiene, pero no puede tenerla, y la doctrina se llama la irretroactividad absoluta. Lo que dice el artículo 24, que no puede haber retroactividad o ninguna ley en el ordenamiento jurídico venezolano puede ser retroactiva, es decir, que ninguna ley en las leyes venezolanas puede extenderse sobre hechos que ocurrieron en el pasado, sino antes de que ocurrieran o en el momento en que ocurrieron. No pueden aplicarse sobre hechos que ocurrieron en el pasado. Por ello, la pretensión de enmendar el texto fundamental con la finalidad de reducir el mandato del presidente de la República constituiría una retroactividad inconstitucional, porque la retroactividad no está contemplada en la Constitución, sino que la Constitución venezolana se opone a la retroactividad, por lo cual en este aspecto sí, de alguna manera sería o podría ser inconstitucional. Pero ¿qué sucede? Que una ley es retroactiva cuando, si hay una ley posterior en contra de ese acto, en contra del acto a juzgar, se le sancionará o aplicará la misma. Por lo cual, sí, se introdujo la ley de enmienda después de que Maduro cumplió el tercer año. Pero en todo caso no habría una retroactividad absoluta. ¿Por qué? Porque no hay una ley posterior en contra de la enmienda y en contra del cumplimiento del tercer año del mandato de Maduro. ¿Qué sucede? No hay una ley que bloquee la enmienda, es decir, la enmienda está contemplada en la Constitución y al estar contemplada en la Constitución no hay una ley que se oponga a ella, por lo cual la solicitud de enmienda de la Asamblea Nacional es completamente constitucional porque está dentro de la Constitución y no hay ninguna ley que se oponga a ella. De esta manera, al no haber una ley posterior que esté en contra de la enmienda o de la ley de enmienda introducida por la Asamblea Nacional, la ley no es retroactiva. La ley no es retroactiva, es decir, se puede extender a hechos que ocurrieron en el pasado porque no hay una ley que se oponga a la enmienda, no existe actualmente, por lo cual sí se podría aplicar, pero el Tribunal Supremo de Justicia dice que es retroactiva ya que se aplicaría sobre algo que ya ocurrió, cuando en realidad sí, se aplicaría sobre algo que ya ocurrió y es legal porque no hay una ley que se oponga a la enmienda. Eso es algo que no está reconociendo el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia. Por ello, hay una tesis planteada por el Tribunal Supremo de Justicia que tiene lógica absoluta, pero en la práctica no aplica porque no hay algo que se oponga a la ley de enmienda. Ya no hay una ley que se oponga a la ley de enmienda, por lo cual sí podría aplicar para algo que ya ocurrió en este caso, que es el cumplimiento del tercer año del mandato de Maduro, que el artículo 24 diga que ninguna ley es retroactiva, pero no especifica la existencia de una ley en contra de otra ley que quiere de alguna manera en este caso enmendar, en este caso una enmienda constitucional.
Ahora, en el artículo 340 se habla de lo siguiente. Es muy importante también que se tenga presente lo que dice el artículo 340. La enmienda tiene por objeto la adición, es decir, que se añade o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución sin alterar su estructura fundamental. La Asamblea Nacional no está violando el artículo 340 porque sí, pretende modificar el artículo 230 y otros más. El más resaltante es el 230 porque reduce el periodo de gobierno. Lo modifica y no altera su estructura fundamental. La estructura fundamental habla del periodo de gobierno, pero la Asamblea Nacional no quiere modificar este artículo para que ya el periodo de gobierno se reduzca totalmente o eliminar la enmienda, sino que simplemente modifica la cantidad de años que gobierna el presidente. No se altera la estructura, sino en sí la cantidad de años que propone el artículo, por lo cual aquí tampoco viola el artículo, en este caso el 340. Es por ello, la sala en su motivación aludió al tratamiento histórico que se le ha dado a la figura de la enmienda. Dice que se aplicó, por ejemplo, en la enmienda 22, que data del año 1951 de la Constitución estadounidense, no se aplicó al periodo constitucional que estaba vigente para esa época. Pero en este caso, ¿por qué el Tribunal Supremo de Justicia tiene que hacer alusión a una enmienda aplicada en una constitución y un ordenamiento jurídico tan diferente al venezolano como es el estadounidense, cuando en realidad esto se trata de las leyes venezolanas? El fallo del Tribunal Supremo de Justicia indicó que tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular como el del presidente de la República constituye un fraude a la Constitución, la cual prevé otros mecanismos de expresión de la voluntad popular. Pero hay algo en lo que se está equivocando el Tribunal Supremo de Justicia. La enmienda constitucional está contemplada dentro de la Constitución y puede modificar cualquier artículo, no exceptúa el artículo 230, por lo cual se puede modificar el periodo de gobierno, se puede reducir, pero el Tribunal Supremo de Justicia dice que esto es inconstitucional, cuando en realidad la enmienda puede, al modificar cualquier artículo, puede también estar incluido el 230. Entonces, pareciera que el Tribunal Supremo de Justicia estuviera diciendo que se puede enmendar cualquier artículo menos el 230. Y en caso de enmendarse el 230 es inconstitucional, algo que no tiene sentido porque la enmienda es para cualquier artículo, sea el 230 o no. Por lo cual sí se puede enmendar, pero el Tribunal Supremo de Justicia dice, sin usar mucho la lógica en este argumento, que es inconstitucional. En esos términos, el alto juzgado resolvió la demanda de la interpretación del artículo 340 del texto fundamental y ordenó la publicación de este fallo en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, de esta manera, muy dudosa, y ya expliqué por qué es dudosa, por qué se está equivocando, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió la interpretación del artículo 340, pero es una interpretación bajo sus propios argumentos sin dar cabida a otros al ampliar el concepto de lo que es la retroactividad. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, en conclusión, dice que la ley de enmienda no puede proceder porque implica extenderla a algo que ya ocurrió. Y lo que ya ocurrió es que Maduro cumplió su tercer año. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia dice prácticamente que si la Asamblea Nacional hubiera introducido la enmienda antes de que Maduro cumpliera su tercer año, podría aplicar. Pero en realidad sí puede aplicar, la introduzca antes o después, porque no hay una ley que se ponga en la enmienda. Y eso es algo que no reconoce el Tribunal Supremo de Justicia. De manera tal que es una interpretación al artículo 340 que no viola a la Asamblea Nacional de una manera muy unilateral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que protagoniza otro choque de poderes, otro episodio de este choque de poderes en el que toda ley que trata de promulgar la Asamblea Nacional es de una vez remitida al Tribunal Supremo de Justicia y como una pared que está en contra de una pelota, la rebota de nuevo al emisor, al lanzador. En este caso, ya la enmienda no es una posibilidad para la oposición, solamente le quedaría el referendo revocatorio y en última opción o en última instancia la Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera es como se ha resuelto otro capítulo muy dudoso en el que la enmienda según el TSJ no puede aplicar, no puede proceder, cuando en realidad sí lo hace y los argumentos los he explicado. Así se cierra otro episodio de este choque de poderes entre quienes hacen las leyes y quienes en teoría deberían hacer justicia, pero pareciera que no la están haciendo, entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela.